Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Arequipa, 16 de octubre del 2015, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Buenos días, sírvanse, toma el asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada para la fecha en la sede del Tribunal Constitucional de la ciudad de Arequipa. Señor relator, sírvase dar cuenta las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 19-2013, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno contra la ordenanza municipal 10-2007, Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro, o MATE. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Carlos Alberto Ticona Ticona. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados. Bueno, en el presente caso, la Municipalidad Provincial de Puno. En el presente caso, la Municipalidad Provincial de Puno viene solicitando se declare inconstitucional la ordenanza municipal 010-2007 de fecha 27 de julio del año 2007, aprobado por la Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro. Ello por cuanto dicha ordenanza municipal crea un centro poblado de Tolapalca, realizando una demarcación territorial maliciosa, que establece modificaciones a límites interprovinciales, es más, interregionales, causando evidentemente un perjuicio a la provincia de Puno. Ello contraviniendo el inciso 7 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que indica claramente que es atribución del Congreso de la República aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, esta a través de la Dirección Técnica de Demarcación Territorial, aplicando la Ley 27795, Ley de Demarcación Territorial. Con lo que vengo exponiendo, señores magistrados, la Municipalidad Provincial de Puno no está solicitando que su digno colegiado determine a qué departamento o provincia pertenece este centro poblado de Tolapalca, sino únicamente se declare inconstitucional esta ordenanza por cuanto no está dentro de las facultades de la Municipalidad de Sánchez Cerro crear un centro poblado delimitando y perjudicando provincias, ¿no?, que colindan con dicha jurisdicción. Es decir, se está demandando por afectar la jerarquía normativa de la Constitución al haber sido emitida dicha ordenanza en contravención a lo dispuesto en el artículo 102, inciso 7 de la Constitución Política del Perú. Para concluir, señores magistrados, es preciso indicar que existen pronunciamientos ya emitidos por el Tribunal Constitucional, recaídos en los expedientes 033-2009, TC 012-2012, TC, donde se ha establecido que no puede crearse un centro poblado en un territorio objeto de disputa entre dos provincias cuya delimitación final no ha sido definida por la autoridad competente. ¿Y quién vendría a ser la autoridad competente? Es la Dirección Técnica de Demarcación Territorial, aplicando la Ley de Demarcación Territorial. Es preciso indicar, señores magistrados, que actualmente existe un informe de la Oficina de Demarcación Territorial en el cual se ha emitido ya un pronunciamiento, lo cual viene siendo cuestionado lamentablemente por la región Moquegua mediante una acción de amparo que me imagino a futuro llegará a su despacho. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicito que se declare inconstitucional la ordenanza 010-2007. Señor abogado, el magistrado Ernesto Blume Fortini le va a formular preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, ¿qué elementos técnicos que constituyan prueba objetiva tienen ustedes
que con la creación de esta municipalidad de centro poblado de Tolapalca se afecta el territorio de la municipalidad provincial demandante. ¿Qué elementos, objetivamente hablando? Objetivamente hablando, tenemos la creación del distrito de Mañazo, que colinda justamente con el distrito de Carumas, donde este territorio indica claramente que pertenece a la provincia de Puno. Esta posición ha sido tomada por la Dirección Técnica de Demarcación Territorial al haber emitido ya un informe final que debería haber sido elevado al Congreso de la República para su debate correspondiente. No existe actualmente un informe de la Oficina de Demarcación Territorial que indica que este territorio pertenece a Puno, ¿no? A la provincia de Puno. ¿Y estos elementos están en el expediente? Han sido expuestos en el expediente, es más, se ha juntado pronunciamientos similares, que es el caso, son 3 tramos, el tramo de Pasto Grande, Titiri y Tolapalca. Entonces se ha juntado ese informe que ya la oficina en ese entonces, en el año 2013, cuando se planteó la demanda, esto todavía estaba en conversaciones por las mesas de trabajo de ambas regiones, ¿no? Pero actualmente ya se ha emitido un informe final de la Oficina de Demarcación Territorial. Como indiqué, lamentablemente, mediante una acción de amparo, se ha paralizado este procedimiento. Gracias, señor presidente. Señor abogado, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña le formula preguntas. Presidente, señor abogado, lo que viendo los actuados del expediente y la posición que ustedes sustentan, hay una cosa que no me queda del todo claro. ¿Ustedes qué están objetando en realidad? ¿Están objetando que una municipalidad provincial pueda crear municipalidad de centro poblado? ¿Ustedes están objetando que una municipalidad provincial de una región distinta esté creando en territorio de su región, o las dos cosas? Porque en función a ello es que entendemos si esto es un proceso competencial que al venir de una norma de rango de ley se está tramitando por un proceso de inconstitucionalidad, o es una discusión en abstracto sobre una norma inconstitucional. Usted sabe que eso tiene implicancias en el trámite, en los alcances de lo que nosotros podemos resolver. Por eso quisiera tener en claro cuál es la pretensión vuestra, a dónde incide fundamentalmente. Bueno, la pretensión básicamente es porque se ha creado un centro poblado en una jurisdicción ajena, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos conocimiento que las municipalidades pueden crear centros poblados dentro de su jurisdicción, pero en este caso se está prácticamente vulnerando o cercenando territorios que corresponderían a la provincia de Puno. En todo caso, nosotros nos estamos sometiendo a la Dirección Técnica de Demarcación Territorial, que es, según nuestra Constitución, la encargada de que realice el informe y sea el Congreso quien apruebe esta... Pero cuidado, porque hay que tener claro cuál es el escenario jurídico. Si ustedes lo que están planteando es, en la lógica del Código Procesal Constitucional, que cuando hay un problema competencial por temas territoriales se tramita bajo las pautas del proceso de inconstitucionalidad, eso es lo que ustedes están planteando, porque me meto en provincia ajena y regulo, no tengo la competencia, pero lo hago en un espacio que no es el propio mío, de mi territorio. Ese es el proceso que ustedes están planteando. Claro, que no... Entonces, ¿y sí, por qué entonces plantear esa discusión cuando supuestamente están a las resultas de un amparo donde se está objetando el tema de la demarcación territorial? ¿No es ese el espacio para discutir esta controversia? Solo quiero conocer su punto de vista al respecto. Sí, que lo que pasa es que la acción de amparo que nos han planteado los señores de Moquegua han sido porque supuestamente este procedimiento donde se han reunido las mesas de trabajo para llegar a un informe final y elevarlo al Congreso, no se ha seguido el debido procedimiento. Le estaban pidiendo al Poder Judicial para que emita si ese territorio corresponde a Moquegua o a Puno, y el Poder Judicial en primera instancia ya le ha indicado que él no es competente. El único competente es el Congreso de la República a través de... No son las mismas pretensiones, cuidado con lo que usted acaba de sustentar. Sí, sino que como son parte de nuestros... Pero no son las mismas pretensiones. O sea, una cosa es que se ha de seguir el debido procedimiento en un procedimiento de demarcación, y otra cosa es un mecanismo de control abstracto para ver si soy competente o no. Son dos cosas diferentes. Claro, en el eso sería todo, gracias. Bien, señor abogado, el magistrado José Luis Sardón de Taboada formula preguntas. Señor abogado, veo que este caso
tiene mucha relación con el que hubo respecto del centro poblado de Pasto Grande. Exactamente, es caso Pero similar. en este caso es al revés, porque en el caso de Pasto Grande fue la municipalidad provincial de Puno la que creó el centro poblado, ¿no? Y aquí más bien sería Moquegua el que está tratando de ocupar este territorio que está en disputa. Exactamente, es un caso similar mediante el cual la Municipalidad Provincial de Puno habría creado el centro poblado de Pasto Grande en un territorio que todavía no se encontraba delimitado. En este caso es similar. La Municipalidad de Sánchez Cerro, que pertenece a Moquegua, pretende delimitar un territorio que tampoco se encuentra delimitado, ¿no? Que actualmente está siendo vista por la Dirección Técnica de Marcación Territorial. Pero por otro lado veo que hay dos diferencias entre estos casos, ¿no? Aparte de que en un caso fue, digamos, desde Puno que se trató de ocupar este territorio y ahora es desde Moquegua, pero aparte de eso hay dos diferencias. En el caso anterior de Pasto Grande, cuando la Municipalidad Provincial de Puno crea el centro poblado de Pasto Grande, no delimitó, no determinó la delimitación de ese, o sea, no dijo con precisión dónde era ese centro poblado, ¿no? A un comienzo sí lo delimitó, sí hizo la delimitación, habiéndose dado cuenta de que no podría haber una limitación en regiones que todavía no se encontraba delimitado, sacó otra ordenanza, ya no derogando las limitaciones, ya no indicando que por el sur limita con tal centro poblado, con tal provincia, no, ya no lo hizo. Es por eso que vuestro tribunal sacó la sentencia indicando que no procede, no es anticonstitucional lo que hizo la Municipalidad Provincial de Puno en el caso de Pasto Grande. Y este es un caso similar donde la Municipalidad de Tolapalca, o sea, la Municipalidad de Sánchez Cerro, está tratando de delimitar donde no es su competencia, ¿no? Sino es a través del Congreso de la República. Ya, pero acá veo una segunda diferencia, y es que en este caso aparentemente habría habido una consulta a los pobladores de esa parte. No sé qué nos puede decir usted si ha habido esa consulta, ¿no? Y si es cierto lo que dice la Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro, Moquegua, en el sentido que la gente que vive allí prefiere que eso se haga considerado Moquegua. Bueno, de la consulta en realidad es más, existe informes de la RENIEC donde efectivamente habría pobladores que se habrían cambiado su DNI a la región, pero sin embargo, vuelvo a reiterar que existe un informe de la Dirección Técnica de Marcación Territorial donde claramente indican al momento de la creación del distrito de Mañazo, este centro poblado pertenecería o pertenece a la provincia de Puno. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 7009-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Juan Villar Vargas y otros, representados por Jorge Payaba Cachique, contra Pajares Vázquez y otros jueces de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Jorge Luis Ávila Guamán de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con su venia y la de los miembros de este alto tribunal, en representación de la Procuraduría del Poder Judicial, vamos a referirnos a este proceso de habeas corpus interpuesto a favor de las personas Juan Villar Vargas y Herbert Cusirachi Payaba. La alegación que manifiesta la parte actora en favor de estas personas está referida principalmente a señalar que se habría vulnerado su derecho a la libertad individual y asimismo a la autonomía de la jurisdicción que le corresponde a las comunidades nativas por mandato de la Constitución, y ello en razón a que estas personas vienen afrontando en la actualidad un proceso penal ante la jurisdicción de la Corte de Madre de Dios por la presunta comisión del delito de violación de libertad sexual en agravio de 2 menores de edad. Se manifiesta que, si bien es cierto, estos hechos
corresponden a la verdad, ello se ciñe pues a las costumbres de su comunidad, en tanto los hechos habrían acontecido dentro de la misma, y las menores agraviadas también pertenecerían a esta comunidad. Sin embargo, este proceso penal al cual hago referencia fue objeto de reserva de juzgamiento en el año 2011, en tanto las personas favorecidas nunca comparecieron al proceso, y en tanto a ello la justicia ordinaria dispuso pues las órdenes de ubicación y captura que corresponden. En ese sentido es que las instancias que preceden a este alto tribunal han resuelto declarar infundada la presente demanda de habeas corpus, por cuanto esta demanda no incide en la libertad individual, por cuanto lo que se pretende en puridad, lamentablemente la sala ha emitido decisión de mérito cuando realmente habla de un pronunciamiento netamente de forma, porque dice que en realidad no incide en la libertad individual, en tanto la defensa de los favorecidos no han hecho uso de los mecanismos procesales que corresponden al interior del proceso. Eso por una parte. En segundo lugar, porque las afirmaciones que señalan de que habría habido consentimiento de las menores agraviadas respecto de los actos que fueron materia de incriminación no es tan cierto, por cuanto las propias menores debidamente representadas acudieron a la justicia ordinaria a fin de poner de conocimiento estos hechos. Así que no corresponde sobreponer a la justicia ordinaria, la justicia constitucional, sin haber hecho siquiera el más mínimo intento de cuestionar como corresponde dentro de su propia sede. Es por esas consideraciones que señalamos que, si bien es cierto, está también de por medio este principio que ellos alegan, como vuelvo a repetir, sin haberlo canalizado dentro del propio proceso penal, el hecho de que la autonomía de la jurisdicción nativa tampoco es como ningún derecho constitucional o principio o bien de dicho rango, son derechos absolutos, ¿no? Porque también está de por medio la protección que corresponde al Estado, ¿no? Más aún si se trata de personas, digamos, vulnerables, como se trata en este caso de menores de edad, ¿no? Es por esas consideraciones que nosotros pedimos con todo respeto que este rechazo a la demanda de habeas corpus sea confirmado en todos los extremos y sea declarada pues, improcedente. Muy amable, gracias. Señor abogado, los magistrados Ernesto Blume, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa Saldaña, la doctora Marilena Ledesma y Espinosa Saldaña formularán preguntas. Doctor Blume. Sí. Gracias, señor presidente. Señor abogado, este es un caso que trae a debate, desde mi punto de vista para este tribunal, un tema ciertamente importante en el caso peruano, porque pone en el tapete los límites entre la jurisdicción ordinaria y lo que podríamos denominar la jurisdicción indígena, a partir de una postulación constitucional que reconoce la existencia de un derecho en las comunidades nativas de tener algunos privilegios respecto al resto de la comunidad peruana en cuanto a costumbres, tradiciones e inclusive abarcando el ámbito jurisdiccional. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el límite desde el punto de vista de la Procuraduría que defiende al Poder Judicial entre una jurisdicción y otra? Porque es evidente que la Constitución hace un reconocimiento de esa jurisdicción indígena, es evidente. Tanto es así que hay artículo expreso al respecto. Entonces, la pregunta es, si ya el legislador constituyente reconoció la existencia de esa jurisdicción, aunque señala que se ejerce de acuerdo a ley y en el marco de la Constitución,
la pregunta es, ¿dónde está el límite entre una y otra? Porque creo que esa determinación es clave para la dilucidación de esta controversia. En efecto, magistrado, como bien señala el artículo 149 de nuestra norma fundamental, el Estado reconoce pues a las autoridades, comunidades campesinas que puedan ejercer su función jurisdiccional dentro de su ámbito conforme a su costumbre, a su derecho consuetudinario, propio de la visión que ellos tienen del mundo. Yo considero de que el límite que se impone a este mandato constitucional definitivamente es la violación de derechos fundamentales. Ese es el límite para el ejercicio de esta jurisdicción. Entonces no estamos, como vuelvo a repetir, en un caso en el cual puede haberse suscitado este hecho producto de la costumbre de personas que puedan mantener relaciones sexuales con menores de edad que pertenezcan a esta comunidad, sino que estas personas, en tanto hayan acudido a la justicia ordinaria manifestando de que no habría habido consentimiento, si no había sido un acto en contra de su voluntad, pienso que ahí se rompe el tema de esta autonomía y ya primaría pues la Señor abogado, sí, al respecto, ¿conoce usted alguna norma que establezca expresamente y en forma clara y nítida dónde empieza y dónde termina esa jurisdicción? Porque usted me está dando una respuesta genérica, digamos, ¿no? Conceptual. Si hay afectación a derechos fundamentales, ahí no entra la jurisdicción indígena, pero ¿hay alguna norma que regula esto? ¿O está sujeto a la interpretación y digamos, a la línea jurisprudencial señalada básicamente por el Poder Judicial? Sí. Sería mentir, desconozco algún tipo de norma que establezca de manera expresa una limitación de esa naturaleza, pero sí considero que si se hace una interpretación sobre la unidad de la Constitución a la luz de lo que ha dicho la jurisprudencia, yo pienso de que ese sí es un límite razonable. Porque mire usted, a la luz de la pretensión contenida en la demanda, lo que persiguen los accionantes es, en el fondo, un cuestionamiento a la competencia de la jurisdicción ordinaria, a la competencia, y por lo tanto también es un tema que tendría que, nos hace, digamos, reflexionar sobre el proceso competencial, porque el Poder Judicial también invade competencia, es un órgano o una institución de reconocimiento constitucional que puede invadir competencias, y ya el tribunal en algunos casos, como el famoso proceso de los casinos y tragamonedas, estableció que el Poder Judicial en su actividad jurisdiccional también invade competencia. Entonces, por eso era mi pregunta, pero si no tiene usted una respuesta contundente y clara al respecto, no quiero insistir. Lo único que sí, para terminar con este punto, tal vez ese cuestionamiento respecto a los límites perfectamente pudo haber sido encauzado dentro del propio proceso penal, porque, como lo vuelvo a repetir, las personas favorecidas no comparecieron al proceso, y en tanto estaba la reserva y ubicadas y en ese momento están en un establecimiento penitenciario, sobreponer el habeas corpus a un cuestionamiento dentro del propio proceso creo que no es lo que corresponde. El magistrado Carlos Ramos Núñez. Gracias, señor presidente. Señor procurador, bueno, no sé si el material con el que usted dispone, ¿no?, pueda permitir responder estas preguntas, ¿no?, aclararnos mejor la parte fáctica al tribunal, sin perjuicio de lo que se indica el expediente. Pero son dos asuntos que me interesa conocer. Estas personas que han sido objeto de un proceso y de una condena, ¿forman parte de una comunidad indígena? Sí. Efectivamente, forman parte de la comunidad nativa Tres Islas, que compone pues pueblos indígenas shipibos y de otra, y unos colindantes. Ahora bien, entonces,
están dentro del ámbito de una jurisdicción, podríamos decir, inherente a su territorio, dentro de su territorio. Sí, claro que sí. Y eso fue lo que ellos alegaron también, porque manifiestan de que esto había sido sometido a su propia jurisdicción, pero señalan de que hay un acuerdo de su propia comunidad que data del 2011. Sin embargo, la denuncia que interponen los representantes de las menores ante la justicia ordinaria datan de hechos que venían ocurriendo desde el 2003. Entonces, acá lo que señala las instancias que preceden es que este acta que había sido la que da cuenta de la investigación dentro de la propia comunidad, pues no corresponde a la inmediatez con la que deben asumir su función dentro de la propia comunidad, ¿no? Aparentemente como que con un afán de perturbar la propia justicia ordinaria, ¿no? Ante ya los procesos ya instaurados. Claro, esa es una visión. En la década de los 70 hubo un famoso caso Guayanay que estremeció, podríamos decir, a la opinión pública y que también, podríamos decir, abrió camino para la necesidad de reconocer una jurisdicción especial a los pueblos indígenas, pero no sé hasta qué punto sería conveniente no exigir, por ejemplo, que hagan uso de los recursos reconocidos en la legislación procesal, constitucional o penal ordinaria, ¿no es cierto?, procesal penal, como por ejemplo impugnaciones, en fin. Recuerdo hace mucho tiempo de que a propósito de este principio o aforismo ignorantia iuris non excusant, un famoso abogado le decía al juez, mire, mi cliente no sabía que esto era delito. Bueno, el juez le decía, pero mire, ignorancia iuris non excusant. Y el abogado le decía, pero resulta que mi cliente es pero tan ignorante que no sabe del principio ignorantia iuris non excusant. Y exigirle entonces la interposición de recursos impugnativos, no sé, en una cultura distinta, a mí me genera cierta duda, ¿no? En fin, es un caso sumamente interesante. El doctor José Luis Sardón Taboada. Señor abogado, este límite que usted nos ha sugerido o que ha indicado respecto de la competencia, ¿no?, de las comunidades campesinas y nativas, que es, según usted, que no violen derechos fundamentales, en realidad está en la propia Constitución, literalmente, ¿no? Porque el artículo 149 dice exactamente eso, dice siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Está allí. Por otro lado, esto de las comunidades indígenas no es el término que usa la Constitución, ¿no? La Constitución usa comunidades campesinas y nativas, pero en realidad ese cambio de terminología trató de aclarar el concepto, pero sigue siendo confuso porque indígena, dice el diccionario, es originario del país de que se trata, o sea que todos en realidad somos indígenas, ¿no? Somos originarios del país de que se trata, en este caso el Perú, pero también somos nativos, porque nativo es el nacido en lugar de que se trata. Entonces, yo no sé si usted nos podría ilustrar, he leído hace poco una información sobre la multiplicación de las comunidades nativas, ahora que la minería no está muy bien vista. ¿Tiene usted data sobre eso? ¿Cuántas comunidades nativas han aparecido en los últimos meses? Y si están usando este argumento, las costumbres, para que todo valga en ese seno de la comunidad. Sí tengo conocimiento de que existe pues una pluralidad de comunidades reconocidas, pero digámoslo así, el número de cuántas se hayan incorporado a partir de las ya reconocidas no podía precisar. Doctora María Ledesma. Bueno, el caso es bastante interesante porque nos muestra dos mundos, ¿no? Y nos confirma el pluralismo jurídico en el que convivimos, y precisamente dentro de ese pluralismo jurídico está ubicado el caso de las tres islas.
Entonces, a mí me llama la atención, sobre todo del procurador que defiende al Poder Judicial, porque la Corte Suprema ya ha sentado una línea de pensamiento al respecto, en un acuerdo plenario, que es el Acuerdo 01-2009, de noviembre del 2009, y le recuerdo que estos hechos, o de esta data, es de julio del 2013, esto es, hace 5 años, la Suprema sentó una posición sobre el tratamiento en el caso de juzgamientos a personas que provienen de comunidades campesinas o que tienen este tratamiento especial protegido por la Constitución. Y aún más, yo le invito a que lea esta decisión, ¿no? Habla de la diferenciación del elemento humano. No hay un grupo diferenciable con valores y costumbres que se dan en la comunidad de Tres Islas, con el grupo humano en el que nosotros podemos desenvolvernos como una cultura occidental. Hay evidentemente diferenciación entre uno y otro, y la Suprema ya ha señalado cuál es la línea. Y le recuerdo aún más, que ni siquiera la Suprema lo ha hecho. Hay un convenio de la OIT, el 169, que es casi un convenio citado últimamente a raíz de estos temas de las comunidades. Entonces, mi intervención, más allá de lo que ya los magistrados le han preguntado, sería más bien para sugerirle, ¿no?, que dé una lectura a lo que la propia Suprema, del Poder Judicial, que usted es el procurador que defiende, debería darle una mirada para ejercer una mejor defensa. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Señor procurador, algunas cosas que creo que hay que aclarar. Se habla de lo que pasa que justamente el convenio de OIT que acaba de hacerse referencia, buscando unificar una terminología, habla de pueblos indígenas, y por eso es que hay la referencia a comunidades indígenas. Independientemente de las lecturas literales de los diccionarios, que siempre son útiles, hay convencionalmente la aceptación de ciertas categorías con ciertas denominaciones. Y entonces, eso puede justificar por qué se llama de alguna manera algo y no de otra. Ahora, viendo al tema que más me preocupa, porque existiendo un acuerdo plenario que ya fija un poco una ruta de la judicatura ordinaria, estableciendo criterios en qué se asume competencia y en qué casos deja que la jurisdicción comunal, denominación que no hemos inventado nosotros, que no trae la Constitución, entonces se pronuncia cada una de ellas. ¿Usted cree que esto, como lo ha dicho hace un rato, justificaba el rechazo liminar que ha venido trayendo? El rechazo liminar implica una cosa manifiestamente improcedente. Cuando aquí hay una discusión sobre nada menos que los alcances de hasta dónde llega la judicatura ordinaria y hasta dónde llega la jurisdicción comunal, ¿cree que es algo que justifica un pronunciamiento de rechazo liminar sin mirada de ningún detalle? O sea, quiero conocer su opinión al respecto. Definitivamente el rechazo liminar pues debe estar reservado para aquellas pretensiones que carezcan de total contenido o incidencia respecto a algún derecho fundamental. Eso sin lugar a duda. El pronunciamiento objeto del recurso de agravio constitucional es la sentencia de vista que declara que reforma el rechazo liminar y declara infundada la demanda. Y sí, tiene usted mucha razón, magistrado, es una pretensión que invita a la mirada de estos límites, pero sin embargo, por más que exista este acuerdo plenario, lo que yo vengo a sostener es que este tipo de cuestionamientos, este tipo de argumentos de defensa que perfectamente pueden ser expuestos dentro de la propia jurisdicción no han sido encausados de esa manera. Como vuelvo a repetir, a estas personas se les reservó el juzgamiento porque nunca se personaron al proceso. Entonces, que el juzgado, la justicia ordinaria de oficio haya resuelto por prácticamente excluirlos del proceso y determinando su inocencia, no sé hasta qué punto es lo que corresponde, ¿no? El acuerdo plenario al cual hemos hecho referencia y usted consulta con el magistrado de la Corte Suprema, Víctor Prado, que fue el ponente de ese acuerdo plenario, le va a explicar que justamente hay consideraciones, criterios para establecer cuándo se asume competencia en la judicatura ordinaria, y no es el hecho del apersonamiento, porque probablemente estas personas no saben que tienen que apersonarse, no hay un sistema de notificaciones adecuado. O sea, creo que ahí, si usted quiere ir por el camino de defender el fallo dado a nivel de la judicatura ordinaria, no debemos olvidar que al máximo nivel de la judicatura ordinaria ha establecido criterios para establecer competencias. Y con todo respeto, creo que eso falta en su argumentación. Eso sería todo de mi parte.
Gracias, señor magistrado. Vista la causa, al voto. Causa número 4, expediente 678-2014, proceso de amparo, interpuesto por Jason Enrique Peralta Coyanque contra Sociedad Minera Cerro Verde, Sociedad Anónima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Edilberto Martín Fajardo Mori. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El tema es fácil, con lo cual trataré de ser concreto. Es un tema de un amparo laboral en el cual el trabajador está impugnando su despido porque alega de que calificaría este como fraudulento en virtud ya de lo establecido por el Tribunal Constitucional. Y los hechos básicamente son los siguientes. El 4 de enero de 2012, el demandante recibe la orden del operador de cuarto de control y del supervisor del área de suspender lo que vendría a ser la alimentación de lo que se conocen como tolvas, que contienen precisamente las fajas transportadoras de minerales. Este tripper, que es precisamente como una pala que deposita el mineral sobre las tolvas que transportan a su vez estos a las chancadoras. Se tenía que realizar el mantenimiento y reciben la orden expresa de estos superiores porque se estaba realizando precisamente, como repito, el mantenimiento que implicaba el cambio de las fajas. El demandante efectivamente cumple con esta disposición por 2 horas. Transcurrido estas 2 horas, simple y sencillamente sale de su puesto de control porque señala de que quería revisar por iniciativa propia, los rieles de la pala que transporta el mineral hacia las tolvas. Producto de esta negligencia es que se derrama, todo vendría a ser toneladas de minerales sobre estos lugares donde no habían tolvas, con trabajadores trabajando precisamente en el mantenimiento de la tolva. Felizmente no hubieron daños personales, pero hubo pues evidentemente un tema económico que también. Se inicia el procedimiento de despido y como producto de este procedimiento de despido se le hace la manifestación al demandante, quien reconoce expresamente todos los hechos que le acabo de alegar. Producto de eso se inicia el procedimiento de despido, el demandante no presenta sus descargos dentro del plazo, se produce evidentemente el despido con la carta de despido según el artículo 25.a de la LPCL, que es incumplimiento de obligaciones laborales e inobservancia del reglamento interno de trabajo. Establecido ya así los hechos, el demandante lo que señala en el proceso de amparo es que no habría una falta grave porque él no habría tenido el ánimo de dejar derramar o de dejar que se vierta minerales sobre las tolvas sabiendo que estaban en minerales. Reconoce que era su función, reconoce que había recibido la orden, reconoce que paralizó precisamente el suministro de minerales, pero reconoce de que simplemente lo hizo de iniciativa propia, de buena fe, el querer revisar cómo estaban los rieles de la pala y que como consecuencia de eso, pues no hay una falta grave porque no tenía el ánimo de. Es por ese motivo que nosotros señalamos de que esto, para comenzar, no calza en ningún supuesto del despido fraudulento porque los hechos son verdaderos, están reconocidos en el proceso y además está tipificada la falta, repito, en el artículo 25.a, así como en el reglamento interno de trabajo, precisamente en el artículo 28. Y asimismo está nuevamente, repito, la falta per se es válida, como bien lo estableció la doctora, existe además, no solamente calza dentro de lo que es un incumplimiento porque reconoce que eran parte de sus funciones, sino además existe, ya no se necesita, vale decir, que haya mala fe o dolo, que para esto sí lo hubo porque él reconoce que dejó su puesto de trabajo por iniciativa propia, porque existe además un pleno, como repito, de observancia obligatoria, una casación de observancia obligatoria donde establece de que las faltas que se encuentran reconocidas en el 25.a son objetivas, no se requiere que se pruebe el móvil, el ánimo del demandante, del trabajador de incumplir con sus obligaciones laborales y por ese motivo señalamos que se debería confirmar las sentencias de segunda para esto, que también la primera declararon infundada la demanda. Pues, quedo a su disposición. Vista la causa, al voto. Causa número 6, expediente 4458-2014, proceso de amparo, interpuesto por Electropuno S.A. contra Pánfilo Monzón Mamani, presidente de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Puno y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Samuel Abadiupanqui y por la parte demandada el abogado Jorge Luis Ávila Guamán de la Procuraduría del Poder Judicial. Sí. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados. Venimos en representación de Electropuno en un amparo contra resoluciones judiciales
para solicitar que la demanda sea declarada fundada. En primer lugar, ¿cuáles son los antecedentes del caso y cómo se presenta esta controversia? Veamos. Electropuno, como es de público conocimiento, es una empresa del Estado que brinda el servicio de energía eléctrica en la ciudad, en la zona correspondiente a Puno. Como saben, las empresas del Estado están sujetas a las directivas de FONAFE. FONAFE, como lo dice su ley, norma y dirige la actividad empresarial del Estado. Ocurre que FONAFE dictó un acuerdo, aprobó un acuerdo como lo hace con todas las empresas del Estado, estableciendo la política remunerativa de Electropuno. Este acuerdo del directorio del año 2006, acuerdo en el cual establece topes máximos de remuneraciones. Reitero, topes máximos de remuneraciones. ¿Por qué? Porque deja que cada empresa, en este caso Electropuno, fije cuál es el monto que le correspondería pagar a las remuneraciones de sus trabajadores. En consecuencia, hay un acuerdo del 2006, aprobado por el FONAFE, que fija los montos máximos. Ese acuerdo no es un acto administrativo, ese acuerdo es una directiva, no es obligatorio en el sentido que lo máximo tienen que ganar todos, dependerá de cada empresa, en este caso Electropuno, si le da el tope o no le da el tope y paga un monto menor. Lo que no puede hacer es superar ese monto. ¿Qué ocurre? Que en el año 2010 el sindicato de Electropuno presenta en la vía laboral un proceso de ejecución de ese acuerdo de directorio. Vale decir, inicia en la vía laboral una demanda bajo el argumento que ese acuerdo de directorio era directamente vinculante, obligatorio y que en consecuencia, como los trabajadores de Electropuno, del sindicato, ganaban menos que los topes, lo que debía hacer el juez en vía de ejecución es ordenar que les paguen el tope. Electropuno se defiende, cuando se admite la demanda, contradice este argumento y dice, señores, esto es un acuerdo de topes máximos, no establece que esto sea un acto administrativo. ¿Por qué? Porque las remuneraciones las decide Electropuno, FONAFE establece directivas máximas. Sin embargo, el juez del juzgado, el señor Peter Manzaneda Cabala, un juez polémico que no fue ratificado después, declara fundada la demanda y dispone la ejecución del acuerdo de directorio de FONAFE. Obviamente FONAFE ni fue parte en este proceso. Las partes fueron el sindicato y Electropuno. Dispone la ejecución del acuerdo de directorio como si fuera una resolución administrativa y ordena a Electropuno que actualice, o mejor dicho, que nivele las remuneraciones de todos los trabajadores sindicalizados hasta los topes indicados por el acuerdo de FONAFE. Como comprenderán, el acuerdo de directorio no decía cuál era el total de remuneraciones de todos los trabajadores, sino solamente establecía topes. En consecuencia, la resolución del juez en su ejecución no establecía montos, no decía cuánto, solamente decía cumple con nivelarlos en función de los topes, no decía cuánto. Ante esta situación, se cuestiona esa decisión, obviamente Electropuno dice esto está mal, se apela, lamentablemente luego de varias incidencias que no voy a relatar porque son largas y fluyen en el expediente, después de todas estas incidencias, le dice la sala, si no cumples con pagar, no puedes apelar. Y le rechazaron la apelación. Y el juzgado le dijo, como no has pagado, no puedes apelar. Y al final no le reconocieron la apelación. La apelación fue declarada inadmisible. Presentamos queja, rechazada la queja. ¿Cuál era el problema? Que le decían paga. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Si la resolución que dispone la ejecución del acuerdo no decía montos. Sencillamente decía que se cumpla con el acuerdo del directorio. Y el acuerdo solamente establecía topes máximos, 5.000, 4.000, 3.000 por ubicación laboral. No decía cuánto era el total. Tan es así que hasta ahora en ese proceso se viene discutiendo el monto.
Hoy día, por ejemplo, el último peritaje que se está solicitando asciende a 8.203.000 soles, fruto de un peritaje en ese debate de ejecución, donde se dice que eso es lo que debería pagar Electropuno a los trabajadores en función de esa resolución que nunca fue revisada por el superior y que quedó firme con esta decisión del juez. Vale decir, casi todo el presupuesto anual de remuneraciones de Electropuno. Ante esta situación, cuando ya no hay posibilidad de apelar, porque rechazaron la apelación, cuando insisten en la ejecución, se presenta una demanda de amparo. Hace casi 3 años. Este proceso se ha presentado hace casi 3 años. ¿Qué ocurrió? Que se presenta la demanda y el juez rechaza liminarmente porque alega que se venció el plazo de prescripción. Se apela, la Corte anula, dice, no se venció, admite la demanda, no se venció, pronúnciate de nuevo. Nuevamente baja el expediente y el juez insiste y nuevamente por segunda vez rechaza liminarmente la demanda bajo el argumento que había prescrito. Nuevamente se apela y vuelve a la Corte Superior e increíblemente la Corte Superior antes había dicho que no había vencido el plazo y ahora dice que sí venció el plazo. Con una conformación donde había un juez que era el mismo de la conformación anterior y cambió de opinión. Ante esta situación venimos al Tribunal Constitucional porque todo este tema de 2 rechazos liminares en el juzgado, una admisión en la Corte, entre comillas, y una rectificación en la Corte, ha generado que se demore este proceso sin sentencia de fondo 2 años y venimos a la Corte, al Tribunal Constitucional, para solicitar que se evalúe esta decisión porque sencillamente hay argumentos sólidos que justifican ingresar al fondo. ¿Cuáles son las razones que justifican eso? En primer lugar, el tema de la prescripción. Se alega el tema de la prescripción bajo diversos argumentos. ¿Cuándo se presentó la demanda de amparo? La demanda de amparo se presentó el 7 de diciembre del 2012, como decíamos, hace casi 3 años. Hay una resolución en el expediente que lo hemos adjuntado en el último escrito presentado, donde se indica claramente que para el juzgado el tema recién quedó consentido en enero del 2013. Vale decir, nosotros presentamos la demanda en diciembre de 2012 y hay una resolución que no evaluó ni la sala ni el juzgado, donde recién se entiende que el proceso quedó consentido en enero de 2013. Es decir, en realidad no hay problema de plazos. Ha sido una situación muy irregular que ha impedido que haya un pronunciamiento de fondo. Más allá del tema de la prescripción, existen razones de fondo que justifican un pronunciamiento del tribunal. Porque si bien es cierto, en este caso, ha habido rechazos liminares, lo que nosotros solicitamos al Tribunal Constitucional, como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, es que existe en el expediente toda la información necesaria para que haya un pronunciamiento de mérito. Más allá de que hayan 2 resoluciones de rechazo liminar, o hasta 3 resoluciones de rechazo liminar de parte del Poder Judicial, el hecho es que hay urgencia en una solución. ¿Por qué? Porque han pasado 3 años casi. Hoy día se le está exigiendo a Electropuno que pague 8 millones de soles como consecuencia de la ejecución de esta acta. Si se llega a pagar esto como consecuencia de la ejecución, sencillamente lo que resuelve el tribunal a su momento después va a ser algo difícil de revertir, porque va a ser una remuneración entregada a los propios trabajadores ascendente a ese monto. En consecuencia, existen razones que justifican que se ingrese al fondo, más aún porque lo que ha hecho este juzgado no solamente podría aplicarse a Electropuno, sino podría ser un criterio que después se extienda a las demás empresas del Estado. ¿Se imaginan que vengan a presentarse demandas de ejecución, de resolución administrativa bajo el argumento que los acuerdos de directorio de FONAFE que establecen políticas de remunerativas a cada empresa, topes, generen demandas de ejecución de resolución administrativa fundadas? Por eso creemos que es importante que el tribunal pueda precisar este tema para evitar no solamente el problema que se ha planteado aquí, sino también para evitar que se presenten situaciones similares en otros casos de empresas del Estado.
porque un acuerdo de directorio no es fuente de derecho. Un acuerdo de directorio de FONAFE no es un acto administrativo. Un acuerdo de directorio es una directiva general que establece pautas que después tendrán que aplicar cada empresa en función de sus presupuestos. Por esas razones consideramos que este tema amerita un pronunciamiento de fondo, más allá de reconocer que han habido rechazos liminares y que no hay sentencias, porque hay urgencia en un pronunciamiento, porque de lo contrario se va a ejecutar a Electropuno para que pague esa suma, y la única alternativa que hoy día se tiene es acudir al Tribunal Constitucional, porque incluso si se anula y se dispone la admisión de la demanda, cuando se inicie el proceso a foja cero en Puno, sencillamente eso no va a paralizar una ejecución de una acta de esta naturaleza. ¿Cuáles son las razones o los derechos violados? En primer lugar, el derecho a la motivación. ¿Cuál es el argumento del juez para decir que el acuerdo directorio debe ejecutarse como si fuera una resolución administrativa, cuando Electropuno sustentó las razones que estoy mencionando aquí? No es una resolución administrativa, no es imperativa, no es fuente de derecho, no es algo ejecutable. ¿Qué dijo él? Aplicó sencillamente lo siguiente, dijo: hay que aplicar el principio prooperario. Y como hay que aplicar el principio prooperario, declaró fundada la decisión. Es más, es una resolución incongruente, porque no establece cuál es el monto. Si yo estoy en un proceso de ejecución, voy a ejecutar algo claro, definitivo, firme, algo que sea indubitable. ¿Cuál era lo que se iba a ejecutar? Un acuerdo directorio que no establecía montos generales, establecía topes. Eso ha generado que haya todo un debate de la liquidación. En consecuencia, esa resolución, ese auto que declara fundada la ejecución, es una decisión sencillamente que no ha sido debidamente motivada. En segundo lugar, se ha violado el derecho a una instancia plural. No se ha permitido apelar. ¿Cuál era el argumento para no apelar? Paga. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto? Si la resolución no dice cuánto. Uno revisa la resolución, el auto que dispone de la ejecución, y no dice cuánto hay que pagar. Solamente dice: cumple con nivelar a todos los trabajadores demandantes del sindicato con lo que establece el acuerdo. ¿Cuánto hay que nivelar? Dice: las remuneraciones que han recibido son inferiores a lo que establece el tope. Entonces, nivela. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto hay que pagar para después apelar? Como consecuencia de este argumento que no has pagado, le rechazaron la apelación y por tanto nunca pudo ser revisada la decisión del juez de ejecución. Jamás. Fue una resolución firme, definitiva y consentida. En tercer lugar, el derecho a una resolución fundada en derecho. Como ya alguna vez reconoció el Tribunal Constitucional, el derecho a una resolución fundada en derecho garantiza el derecho que tienen las partes en cualquier clase de proceso a que la resolución se sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las normas vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso. Esta es la sentencia 3238 del 2013 de 25 de agosto del año pasado. La resolución del juez de ejecución no es una resolución fundada en derecho. Un acuerdo de directorio de FONAFE no vincula a terceros. El acuerdo de directorio, ¿a quiénes vincula? A las empresas supervisadas, normadas por FONAFE. FONAFE tiene por función legal, normal y dirigir a la actividad empresarial del Estado. El acuerdo está dirigido a sus destinatarios. Los destinatarios son las empresas, no los trabajadores. Acá los trabajadores sindicatos han utilizado el acuerdo para extender sus efectos como si fuera un acto administrativo. Han totalmente desnaturalizado y el juez ha avalado esa decisión. Por tanto, esa no es una resolución fundada en derecho. Han desnaturalizado lo que es un acuerdo y han concedido una resolución que en breve podría ser ejecutada. Esas son las razones que justifican que se declare fundada la demanda, y reitero, el pedido de Electropuno es que se puede ingresar al fondo del asunto y dada la urgencia se puede ingresar lo más pronto posible en la medida que han pasado casi 3 años. Muchas gracias. Vamos a escuchar al abogado de la parte demandada. Puede hacer uso de la palabra, señora Aguado. Gracias, presidente. Como bien hemos escuchado
del informe expuesto por el abogado de la parte demandante, efectivamente, el proceso de su materia arriba a una sentencia estimatoria que declara fundada en este proceso de ejecución laboral de este acuerdo de directorio de FONAFE. Sin embargo, consideramos de que el análisis constitucional se debe circunscribir de lo que ocurre desde la emisión de la sentencia fundada en adelante, respecto a la presunta vulneración de la instancia plural. Por cuanto la sentencia estimatoria en sí no es una sentencia firme, no hay algún pronunciamiento por parte del superior, en tanto las incidencias que se dieron en el tema de la concesión y el rechazo a su recurso de apelación. Y respecto a las incidencias que el abogado no ha manifestado, por considerar de que es bastante tedioso narrarlas, yo sí me voy a permitir señalarlas, porque cuando se interpone el recurso de apelación, emite una resolución, la número 16, del 17 de julio del 2012, en la cual se declara el recurso de apelación y 5 días para que subsane la omisión advertida, que está referida pues al artículo 74 de la ley 26.636, que es la antigua ley procesal de trabajo, que sí efectivamente condiciona la concesión del recurso de apelación sin efecto suspensivo a que se consigne judicialmente el monto de este título ejecutivo, o en su defecto se presente una carta fianza. Eso es lo que señala este dispositivo legal. Ante ello, creo yo que en ese momento la diligencia ordinaria de la defensa imponía la necesidad de manifestar lo que ahora ha venido aquí a exponer, de que se trata pues de una situación que no ha sido determinada en un monto, a efectos de que se pueda corregir dentro del propio proceso pues esta omisión o esta presunta arbitrariedad de querer obligarse a pagar un monto no determinado. Entonces, en ese sentido, ante el silencio manifestado por la empresa, es que después se procede al rechazo de este recurso de apelación, ¿no? Ante este rechazo, ante la improcedencia del recurso de apelación por la falta de cumplimiento a este plazo que se le había concedido para subsanar este recurso, es que se interpone el recurso de queja. Y la queja fue resuelta por la Sala Civil, y aquí es un dato que considero que es muy importante, porque esta queja, esta resolución de Sala que resuelve la queja y en virtud de la cual se declara infundada, fue notificada el día 18 de septiembre del 2012. Y digo porque es importante, porque en el decurso de este proceso de amparo, si bien es cierto, en un primer momento se rechaza liminarmente la demanda, el argumento para el primer rechazo fue de que la sentencia firme sería, o la firmeza se alcanzaría con el rechazo al recurso de apelación ante la falta de subsanación a la omisión. Porque consideró en ese momento el juzgado de que el recurso de queja no suspende el trámite de la situación principal. O sea, sube y la suerte del principal mantiene y no se perturba para nada sus efectos. Ese fue el argumento del primer rechazo. Ahora, ahora que se ha resuelto declarar improcedente la demanda en una segunda oportunidad, se ha abonado un argumento importante, que es el tema de la notificación de la resolución que determina la infundabilidad de la queja presentada ante la falta de subsanación de este recurso, que es, como repito, del 18 de septiembre del 2012, y objetivamente obra en autos que la demanda de amparo fue interpuesta en diciembre del 2012, o sea, superando el plazo de los 30 días que señala el artículo 44 de la ley de la materia, y más aún porque esta resolución que declara infundada la queja no conlleva o no implica la posterior emisión de una resolución que diga cúmplase el ejecutoriado, porque efectivamente la norma que
que desarrolla este medio impugnatorio señala que es sin efecto suspensivo, o sea, el plazo debió haberse computado desde el momento en que se notifica esta resolución que declara infundada la queja. Es esa la razón por la cual se ha determinado esta segunda improcedencia a la demanda, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay argumentos que permitirían pues realizar un análisis sobre el fondo del asunto, sobre si es legítimo o no la pretensión del Sindicato Único de Trabajadores de Electropuno respecto de dicha empresa, consideramos de que las formas que consagra el Código Procesal Constitucional deben ser respetadas, y en ese sentido es que la Judicatura ha resuelto declarando improcedente la demanda, no por un tema de fondo, sino estrictamente de forma, como lo voy a repetir, por un tema de que la demanda fue interpuesta en diciembre y la resolución de queja fue notificada debidamente en septiembre del 2012. Por esas consideraciones solicitamos que esta sea declarada improcedente, ¿no? Bien. Sí, señor abogado, ¿puede hacer uso de la réplica brevemente? Sí, muchas gracias. Solamente dos temas. Es una situación muy peculiar. Yo honestamente nunca había visto un caso en el cual haya un rechazo liminar, se apela, la sala anula, luego vuelve el juzgado a desconocer lo que dijo la sala y luego la sala cambia de opinión. Permítanme solamente citar lo que dijo la sala cuando anuló la resolución del rechazo liminar y motivó una nueva evaluación. La sala dijo que el término final del plazo de 30 días hábiles para la interposición válida de la demanda no se ha configurado, lo que implica que la demanda en materia de autos ha sido interpuesta dentro del plazo legal con tal cometido. Eso dijo la resolución de la sala, que anuló la resolución de primer grado que había rechazado liminarmente. O sea, para la sala ya había una decisión firme. Esta decisión, en realidad, lo que está diciendo la sala es que se interpuso dentro del plazo. Ha sido interpuesta dentro del plazo legal. ¿Cómo es que después un juez desconoce esto? ¿Cómo? Y en segundo lugar, ¿cómo es que luego se apela y la sala cambia de opinión? Realmente es algo increíble. O sea, esto demuestra que acá no hay un diseño, no hay una interpretación adecuada de los plazos, porque más aún, como decíamos, el propio juzgado dijo que este tema quedó consentido recién en enero del 2013 y nuestra demanda fue presentada en diciembre del 2012, unos días antes. Entonces, realmente acá es algo increíble. O sea, no podemos ser tan formalistas ni ritualistas como para permitir, ordena que el Electropuno cumpla con los extremos del acuerdo de directorio, que implementa su política remunerativa, debiendo pagar a los trabajadores, y cita una relación de todos los trabajadores sindicalizados, y agrega, en la forma y modo que prevé el indicado acuerdo de directorio. Y el acuerdo es un párrafo así, que dice que corresponde tanto al nivel de tal nivel, a una persona de tal nivel como tope máximo. Y agrega, nivelando las remuneraciones de estos en los montos detallados y por todo concepto. Desde la fecha del acuerdo, desde el 2006 hasta el momento. Eso ha generado que el último peritaje de parte diga que son más de 8 millones. Es decir, este auto no dice el monto. Y el juez nos dice, para apelar, deposita. ¿Pero cuánto? No hay forma. Y si no depositas ese monto, sencillamente no hay apelación. Esas son las dos precisiones que quería efectuar a lo alegado por el procurador. Señor abogado, en dúplica. Sí, sobre la pertinencia, sería importante saber en realidad qué es lo que dispone esta resolución al cual hace referencia el abogado de enero del 2013, porque de manera indubitable, insisto, que la suerte sobre la procedencia o no del recurso de apelación interpuesto dentro de esta causa subexamine se determina con la resolución que declara infundada la queja. Entonces, ese es el momento, el punto de partida, creo que sobre la cual debemos ceñir nuestra discusión, porque a partir de ahí es donde se debe computar el plazo que señala el artículo 44, y en virtud de ello, la improcedencia está conforme al artículo 5 y inciso 10 del mismo código. Muchas gracias. El magistrado Ernesto Blume formula pregunta. Sí, quería formular algunas preguntas. La primera va dirigida al abogado de la parte demandante. ¿Qué recurso interpuso o qué mecanismo de defensa
accionó su patrocinada contra esa resolución de la sala que se dictó en segunda oportunidad y que desconoció el criterio que la misma sala había tenido en la primera oportunidad? Esa es la pregunta. Entiendo que se refiere, magistrado, a la resolución de rechazo liminar, ¿no? Así es. Muy bien, frente a esa segunda resolución, lo único que cabía, porque nos estaba rechazando la demanda, era presentar el recurso de agravio constitucional. Porque recordemos, presentamos la demanda de amparo en diciembre del 2012, el juzgado la rechaza liminarmente, apelamos ante la sala anula, dice que el plazo no ha vencido, o sea, entiende que el plazo está vigente, baja el juzgado nuevamente insiste en su posición, apelamos ante esa situación porque decimos no puede ser, si la sala te ha dicho que no ha vencido el plazo, como que tú juez dices lo contrario, o sea, no es coherente. Apelamos y la sala, con una conformación distinta, pero con un magistrado que permanecía de la sala anterior y que dijo lo contrario que ahora dice, confirma la resolución. Frente a esa decisión, lo único que nos cabía era presentar el recurso de agravio que ha motivado esta audiencia. Y por eso solicitamos que, dado el tiempo que ha pasado, casi 3 años, y dada la situación de inminencia por la ejecución, solicitamos un pronunciamiento de mérito. Segunda y última pregunta. Cuando el juez de ejecución ordena que paguen sin precisar monto, y como usted dice, basándose en este acuerdo de FONAFE, que según usted establecía topes máximos, no individualiza montos ni globaliza o señala un total, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, había una norma que establecía que para interponer el recurso de apelación había que pagar o garantizar, ¿correcto? Dejando de lado el debate sobre si esa norma es constitucional o no, la tesis que usted nos trae es que habría una excepción a esa obligación en la medida en que no se precisa el monto, o le pide usted al tribunal que considere que esa norma es inconstitucional y que ahí debió inaplicarse esa norma. O sea, ¿cuál era la alternativa? Y lo que ocurre es que aquí se presenta una situación extrañísima y la realidad muchas veces es más rica que la norma. No estamos pidiendo control difuso en absoluto. Lo que estamos diciendo es que la forma como se ha interpretado y se vienen aplicando estas normas por parte del juzgado han generado esta situación de indefensión. Lo que normalmente debió ocurrir es que en un proceso de ejecución, porque esto es un proceso de ejecución, yo ejecuto algo, acá no me están diciendo que ejecute algo, ejecuto un acuerdo directorio, pero el acuerdo directorio está citado y uno lo puede apreciar, lo único que dice que el acuerdo directorio es un cuadrito, el acuerdo directorio es este cuadrito que está acá, que dice directivo gerente general 10.000, directivo gerentes 8.000, ejecutivo jefatura 6.500, profesionales 3.300, administrativos 2.800, técnicos 2.400, y dice que este es el tope máximo y para la política remunerativa. Este es el acuerdo, este es lo que se va a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Cuánto es el monto? Del 2006 a la fecha, no de inmediato, sino del 2006 a la fecha. ¿Cuántos son los trabajadores involucrados? Eso no dice la resolución porque no podía decirlo. Entonces, nos estaban obligando a hacer algo imposible. ¿Garantiza que cuánto? 1, 2, 3, no había forma. Nosotros apelamos, argumentamos eso y sencillamente, lamentablemente, nuestra posición no tuvo acogida y eso ha generado que vengamos como último mecanismo de protección al proceso de amparo. La doctora Marianela Ledesma. Bueno, yo sí voy a hacer 3 preguntas, 2 para la parte actora y una para la parte del Poder Judicial. Empezaré por la parte actora. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Cuál es la naturaleza de los acuerdos directorios de FONAFE? Si no tienen la connotación de resolución administrativa, como usted dice, ¿cuál es su naturaleza? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta está vinculado al cómputo. La parte que defiende al Poder Judicial señala que el cómputo debería, para la firmeza de la decisión que se está impugnando, debería computarse desde que se notifica la queja que se declara infundada. Y para usted, ¿a partir de cuándo se debería computar la firmeza? ¿No? Esas 2 preguntas para la parte demandante. Luego ya preguntaré a la demandada. ¿Cómo no, magistrada? En
y no tiene ningún efecto sobre la ciudadanía. Lo que establece, y es parte del rol del FONAFE, recordemos que la ley 27170 establece que el FONAFE norma y dirige, reitero, norma y dirige la actividad empresarial del Estado. En ese marco de normar y dirigir la actividad puede emitir directivas, pautas generales que vinculan a quienes, a quienes forman parte de la actividad empresarial del Estado, es decir, a, en este caso, una empresa como la empresa Electropuno. En este caso, ¿qué establece el acuerdo? Y uno lo mira, lo examina, establece topes máximos. Una directiva interna general. No es un acto administrativo, es una directiva interna general solamente aplicable para las empresas que están dentro del marco de aplicación de la ley del FONAFE, que son las empresas del Estado. No tiene eficacia hacia terceros, que son trabajadores, sino establece pautas. En este caso, ¿cuál sería la política remuneraria máxima sobre la cual no deben excederse? No vincula. La siguiente pregunta estaba vinculada al tema del plazo. El Tribunal Constitucional ya tiene una sentencia de hace algunos años, la 252-2009, el caso Máximo Valeriano Llanos Ochoa, que examinó los alcances del plazo en materia de resoluciones judiciales. Hizo una precisión entre la resolución final y la resolución que dispone la ejecución. El cúmplase. Y dijo que los 30 días se computan desde el cúmplase. En este caso, ¿qué ocurre? Que hay una situación irregular, porque el cúmplase debió venir del auto. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuánto cumplo? 1, 2, 3, 5, 4, hasta ahora no se ha determinado el cúmplase, porque hoy día hay todo un debate sobre el monto. Esto genera ese fruto de esta total desnaturalización. Hasta ahora estamos en un procedimiento de ejecución donde la otra parte dice 8.203. Nosotros, en todo caso, ¿qué usamos? Usamos el siguiente argumento. Ocurre que el propio juzgado, en la resolución 24 del 4 de enero, que está en el expediente, adjuntada incluso en un escrito nuestro, se resuelve en esta resolución declarar consentido el auto final emitido mediante la resolución de fecha julio de 2011. Recién ahí se declara consentido. Esto es del 3 de enero del 2013. Es más, nuestra demanda fue de diciembre de 2012. O sea, no hay ningún problema de plazo. Eso sería un ritualismo que al final termina perjudicando a la empresa y en general a la colectividad. La pregunta para la parte demandada. La verdad que estamos acá ante lo que se llama clásicamente sentencias perversas o incongruentes, de condena genérica, porque condenan algo, pero no hay una liquidez sobre algo. Y esas son las sentencias proscritas, porque al final esas sentencias nunca van a poder ser ejecutadas, porque no hay una liquidez. Y usted como procurador sabe, ¿no?, que todo título ejecutivo, para que sea tal, tiene que tener un monto líquido sobre el cual planteamos el cúmplase para que pague ese monto líquido. Pero lo triste de esta historia, por lo que hemos escuchado, es que la norma señala que para que se pueda ejercer la apelación se tiene que pagar el monto líquido como depósito. ¿Y cuál es el monto líquido? Entonces, no hay un monto líquido porque la sentencia de ahí tiene una gran debilidad en su construcción, porque seguramente yo ordeno que pague la suma de que se ejecutará o en qué momento se fijará. Entonces yo le hago la pregunta a usted, si no cree que se vulnera el derecho a la doble instancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunca está condenado en el título, eso es lo que le quiero preguntar. Se condiciona el ejercicio de la impugnación en tanto se pague el monto. Si el monto no está colocado en el título, por más que se declare inadmisible, se le dé 5 días, ¿de dónde se va a liquidar eso? En eso consiste lo perverso de esas decisiones. A ver, ¿cuál es su opinión, por favor? Efectivamente, si bien es cierto la norma a la cual nos estamos refiriendo señala un condicionamiento, este debe ser siempre interpretado de forma constitucional a la luz de criterios de razonabilidad. Eso es algo que no se puede soslayar y definitivamente si es que no había un monto líquido determinado sobre el cual había que consignar judicialmente, definitivamente es un condicionamiento expuesto en la sentencia, por no decirlo menos, un poco imposible, ¿no?
Pero lo que yo no puedo dejar de manifestar es que tal vez esto debía haber sido advertido, pidiendo, no sé, tal vez al momento de que se concede el plazo se concede un plazo para la subsanación, no sé, tal como acaba de manifestar el abogado, en ese momento pedir una prórroga, señalar o pedir previamente a que ello sea así, se realice un peritaje, o sea, tal vez en ese momento es que uno debe poder poner de manifiesto sus alegaciones. Con ello no quiero tampoco decir que la actitud tal vez del juzgador en ese momento haya sido lo más correcta posible, pero sí considero que en esa oportunidad era muy posible señalar o pedir una prórroga que esté condicionada al establecimiento de un peritaje que pueda determinar el monto líquido al cual nos estamos refiriendo. Ahora, el tema creo que va definitivamente señalado al tema de cuál va a ser la resolución firme que estamos cuestionando, porque se ha hablado de la resolución número 5, que si es un auto es una sentencia, o realmente si es que lo que se cuestiona es el rechazo y la falta de acogida que tuvo parte de la sala de declarar infundada la queja, porque si la sala hubiese determinado o hubiese acogido estos argumentos, le hubiese dicho, no, tu proceder es irrazonable, entonces debes de brindar un plazo razonable. Entonces, sí, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Señor procurador, hoy día no le tocó un día fácil. Ahora, vamos a... Tengamos claro dos cosas. En primer lugar, cuando se está planteando un cuestionamiento, una resolución judicial, es porque supuestamente esa resolución judicial nos deja una situación de indefensión. ¿Ya? Y dos, tengamos claro también que usted viene a tratar de defender un rechazo liminar. Acá no hay suficientes elementos para entrar a una discusión de fondo. Vamos a ir analizando. Cuando la administración actúa, tiene diferentes manifestaciones de actuación. Cuando la administración da una indicación a otra instancia administrativa, eso no es un acto administrativo. Eso es un acto de la administración interna, que normalmente va por directivas o circulares. Eso es derecho administrativo básico, ¿ya? Entonces eso se enseña en la segunda semana de clase del curso de derecho administrativo. ¿Ya? Le pregunto, este acuerdo de FONAFE, cuadrito que acabamos de ver, ¿es un acto administrativo? En su opinión. No, no es un acto administrativo. Entonces, ¿qué título ejecutivo tiene? Y si no tiene título ejecutivo, ¿cómo recostamos todo un proceso de ejecución? Y nos lleva a una resolución que parece ser de imposible ejecución. Y después, alegando una cuestión formal, se nos quiere decir, no, un momentito, rechazo liminar, no entremos a discutir nada. Entonces tenemos un fallo que no se va a poder cumplir, porque tiene intrínsecamente defectos desde su configuración más básica. Le ha tocado defenderlo muy difícil. Solo es eso, gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.